Shalom Alejem, remanente de Israel. Continuamos con las instrucciones en Mishpatim que nos ha dejado nuestro Abba Celestial. Vamos a continuar con Éxodo Oshmo 22, desde el versículo 5 en adelante. Habíamos estado viendo acerca de las leyes o de las instrucciones, ¿sí?, sobre las responsabilidades de los amos o los dueños sobre sus siervos. También vimos sobre los actos de violencia, ¿verdad? Y sobre los esclavos, cómo se debía actuar. Hemos estado viendo en esta sociedad también en la cual vivimos ahora, no es muy diferente a la que vivieron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob y toda su generación, ¿sí? Donde ahora libremente no nos hacemos responsables acerca de los actos que cometemos, ¿sí? Pero está llegando el tiempo en donde todo está siendo restaurado. No solo la comunión o la relación con el abacados, sino también con la del prójimo. Debe ser restaurada, ¿sí? Por ello es que seguimos conociendo estas instrucciones del Abba. Veamos qué nos dice el versículo 5 de Shemot 22. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Usted podrá decir, pues esta es una instrucción para aquellos que tienen ganado, ¿sí? Que si le permite a su ganado irse hasta el potrero, hasta el campo del vecino, ¿sí?, para que paste, esta persona deberá de restituir, deberá pagar, ¿sí? Y estas leyes estaban dadas porque en ese entonces la sociedad, ¿verdad?, era agrícola, ganadera, ¿sí? Y sin embargo, esto puede darse también en la actualidad. A veces pasamos por alto estos pequeños o grandes actos que pueden causar malestar en el corazón del hombre, ¿sí? Tanto del dueño del ganado como del dueño del pasto, ¿sí? Y aún causar malestar a nuestro Padre Celestial porque estamos transgrediendo una de sus instrucciones, ¿sí? Recordemos que aunque el hombre pueda pasar por alto estas instrucciones, para nuestro Padre Celestial nada está desapercibido. Él está pendiente de todo lo que hacemos y sopesando qué es lo que hay en nuestro corazón, qué cosas hacemos y qué cosas dejamos de hacer. Muchos se desligan de sus responsabilidades pensando que son solo animalitos, que causó daño a alguien, pero no quieren hacerse responsables porque son animalitos o muchas veces las mascotas. Pero, ¿qué podemos decir en la actualidad? Muchos tienen perros, gatos de mascotas, ¿verdad? ¿Qué hay de si esa mascota que usted tiene, ¿verdad?, va y destroza el jardín de su vecino? Ujú. Aquí hay una instrucción, que si se comiere lo mejor de su campo, perdón, si se comiere el campo del vecino, el pasto o la viña del vecino, pues tendrá que pagar usted con lo mejor de su campo y lo de su viña. Esto no está pasado de moda, no está abolido, sigue vigente. ¿Sí? Tenemos que restituir.
muchos se quieren desligar de esas responsabilidades, de sus mascotas, de sus animales, porque dicen solo son mascotas, ¿sí? Pero usted es el dueño de esa mascota, de ese animal, y usted es el responsable tanto de la mascota como de los actos que haga su mascota. Veamos qué más nos dice. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mies amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Ah, pero eso es cuando tienen campo. Yo no tengo campo. No. Aquí generalmente vemos que es cuando alguien tiene un campo, decide quemar los residuos de sus cosechas, la maleza, etc. O alguien que prende el fuego, ¿sí? O bota la colilla del cigarrillo donde no debe, ¿sí? Aquel que enciende fuego y daña la propiedad de otro tendrá que pagar lo quemado o lo dañado, ¿sí? Entonces, aquel que enciende es quien debe de pagar, debe restituir. Puede ser, en la actualidad hay muchos campos, por eso quien enciende el fuego en sus campos debe de tener el cuidado de que ese fuego no vaya a traspasar al campo del vecino. Debe tener límites entre sus campos. Pero si ese fuego que encendió, ¿sí?, se salió de sus manos, escapa de lo previsto, de lo que iba a quemar y se va al territorio de otro, a la cosecha del vecino de otro, usted deberá restituir todo lo quemado. Aquellos, como decía, su vecino tiene un jardín y va pasando por ahí o deja una colilla de cigarrillo por allí y se le quemó el jardín de su vecino, pues usted tendrá que pagar lo quemado, ¿sí? En la actualidad. Veamos, versículos 7 al 9. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Ajá. Y esta instrucción, veamos el 9 también. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces, y el que los jueces condenare pagará al doble a su prójimo. ¿Sí? Esta instrucción es cuando se nos da a guardar algo, ¿sí?, algún bien de nuestro prójimo. En el versículo 7 nos dice plata o alhajas. Y si esta, cualquier bien, actualmente cualquier bien. Y si este fuere hurtado y el ladrón es hallado, pues deberá pagar el doble. Pero si el ladrón no es hallado, aquel hombre al quien se le dio aquellos objetos para que sean guardados, deberá ser presentado ante el juez. Recordemos quiénes eran los jueces, aquellos que conocían Torah, aquellos que ponían por obra y enseñaban, ¿sí? Y si es culpable, era para ver si es culpable de que robó o hurtó aquellos bienes. Recordemos la porción que estudiamos ayer, en que vimos cuáles eran las cosas o los juicios acerca de los robos, y que estas van siendo parte de la instrucción mayor que está en Éxodo 20 de no robarás, ¿sí?
Vemos también en la parte de 9 que nos dice, en el versículo 9 que nos dice que toda clase de fraude o cosa perdida, cuando se dijere que es alguno que esto es mío, pues vendrán a vendrán delante de los jueces para que ellos condenaren cuánto debía de pagar o que debía de pagar a su prójimo, ¿sí? Cuando le prestó y usted dijo, no, ya esto es mío, pues debe de ir ante un juez, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo como el simplemente tomar algo de que se nos dé para guardarlo o que prestemos algo. No. Y decir, se me perdió, se me lo robaron, se dañó. No, aquí como vemos, estas instrucciones, estas leyes están para que comencemos a asumir las responsabilidades, no solo de nuestras cosas, de tener cuidado a quién se las damos, a quién se las prestamos, sino también de las cosas de nuestros prójimos, que debemos de tener cuidado cuando alguien nos da para que se la guardemos o cuando prestamos algo a alguien. Pues de hoy en adelante nosotros debemos de ser más responsables y cuidadosos con las cosas prestadas y que se nos dan a guardar. ¿Sí? Versículo del 10 al 15. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno, buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo nadie, juramento de Yahvé hará entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta cuando estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Y si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Ajá. Aquí vemos cómo el ABA aún nos da leyes para proteger los bienes de nuestro prójimo. Cuando se nos da a custodiar, a guardar, a alguna cosa o algún animal, si éste fuera llevado sin que lo vieran, si este muriere o si fuese estrofiado, dice que debe haber un juramento entre ambas partes, un juramento entre ambas partes de que no metió su mano en aquello, de que no tuvo nada que ver con lo suscitado, ¿sí? Y, y el dueño dice que aceptará aquel juramento y no tendrá que pagar nada, ¿sí? Pero recordemos que no es solamente decir yo juro que no tengo nada que ver con eso, no, sino también debemos de presentar testigos. La palabra nos dice que debemos de presentar mínimos 2 testigos, ¿sí? Dice que en el versículo 12, que si aquella cosa, animal, ¿verdad? En este tiempo hablamos, la palabra habla de animales, pero en este tiempo también nos referimos a ciertos objetos, ¿verdad? Tal vez no nos van a dejar un buey al cuidado, pero nos pueden decir, cuídame este objeto, este equipo, esta computadora, este teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la actualidad. Y si ese bien fuese hurtado, pues tiene que resarcir a su dueño, ¿sí?
También nos dice que si ese animalito que se nos dejó a cuidar, si es arrebatado por la fiera, él debía de presentar testimonios de que fue arrebatado, fue llevado por las fieras para que no pagara lo que fuese arrebatado. ¿Sí? Y esto en la actualidad podemos decir que hoy no solo son siembras, cosechas agrícolas, sino también podemos aplicar esto en el mundo empresarial, en nuestras vidas diarias, en nuestra familia. ¿Sí? En el mundo empresarial, ¿cómo? Cuando vamos a los trabajos, ¿sí? O a ciertos sitios, oficinas, escuelas, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Donde muchas veces se piensa que tal vez traerse el esfero de la oficina, del lugar de trabajo, fotocopiar el manual en la oficina, hacer uso de algún documento, es algo inocente. Pero recordemos que ni el papel que usó para imprimir ese documento que usted requería para sí personalmente, ni la tinta que usted usó para eso, ni la fotocopiadora, ni los esferos, son de su propiedad, sino que son de la empresa, del dueño de la empresa. ¿Sí? Cuán importante es que nosotros podamos actuar con principios e integridad. Aquí también podemos hablar cuando se presta animales, ¿verdad? Porque dice, si fue prestada una bestia de su prójimo y esta fue estropeada, dice, deberá pagarla, ¿sí? Y eso en los tiempos bíblicos donde eran más ganaderos, ¿sí? Siguen vigentes aún, ¿verdad? Pero llevémoslo al mundo actual, a la actualidad. Podemos decir que cuando se nos presta algún equipo de trabajo, alguna herramienta, ¿verdad? Una pulidora, una aspiradora, un dispositivo electrónico, ¿sí? Es decir, si eso fue estropeado en nuestras manos, no debemos estar pensando en devolver eso que fue estropeado en nuestras manos. O, o decir, no, es que eso ya estaba así, ¿verdad? Decir, no, tú ya me lo diste así dañado. Tal vez también veámoslo aún en el mundo, en nuestra familia. A veces entre hermanos se prestan las chompas, los pantalones, digámoslo así, ¿sí? O se presta una plancha a un familiar o a una vecina, ¿sí? Y eso se daña en nuestras manos. No tenemos que estar pensando, no, usted ya me lo entregó así todo dañado, todo descompuesto, todo deteriorado. No, ya no. Desde hoy vemos aquí que si eso fue estropeado en nuestras manos, deberemos de pagarla. Aún si no fue estropeado, si ya vino media desgastada y le reclaman por eso, usted debe de pagarla. Debe de pagarla. No es cosa fácil. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y responsabilidad cuando prestamos algo. Recordemos que si se nos daña eso en nuestras manos, ese equipo, ese instrumento, esa ropa, cualquier cosa prestada, nosotros tenemos que resarcir y hacer restitución. Estas leyes están puestas para que exista justicia entre una parte y la otra, para que no haya que solamente un favoritismo, no, es para que haya justicia. Y es lo que el ABA ha buscado desde siempre en, en la relación con Él, para que sea excelente. También debe de haber justicia. Y para que haya una relación excelente entre el prójimo, también debe de haber justicia. Y ahora preguntémonos, ¿qué imagen
o qué mensaje estamos dando nosotros cuando nosotros quebrantamos estos principios que estamos estudiando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos ligeramente tomar en préstamo cualquier cosa, más tomar a custodia las cosas que nos dan, ¿sí? Y simplemente desligarnos de nuestra responsabilidad, diciendo, no, es que tu animalito que me lo trajiste a cuidarlos estuvo enfermo. O decirles, no, es que se me lo robaron, yo no tengo la responsabilidad. No es que se me salió. No. Si usted acepta custodiarlo, usted es responsable. ¿Sí? Usted asumió esa responsabilidad y deberá pagar, deberá restituir. El principio de esto es cómo a nosotros nos gustaría que nos respondieran si nosotros diésemos al cuidado algún animalito, alguna cosa a otra persona, algún bien, algún libro. Y hablando de libros, a veces esto es tan pequeño, a veces prestamos los libros y muchas veces el libro que prestamos no se nos es devuelto. O nosotros decimos a alguien, préstame este libro, lo voy a leer, pero nunca lo devolvemos. ¿Qué imagen estamos dando? Estos principios están dados para que haya justicia entre ambas partes. Debemos devolver, debemos restituir. Es tiempo en donde nosotros no solo tenemos que conocer la Escritura, sino ponerla por obra para estar bien delante de los ojos de Dios y también de ende en los ojos de los hombres, porque van a ver que nuestro espíritu es diferente, nuestro actuar es diferente. Que esta enseñanza, más que para traer juicio, sea para evaluarnos cada uno de nosotros y pongamos nuestras acciones en una balanza y veamos que debemos de mejorar. Shalom Alejem.